Buenas tardes, estamos en Energía y Potencia. Hoy es 5 de septiembre, estamos haciendo una prueba con el Data Logger. Aquí tenemos la señal de voltaje. Lo puse desde las 12:30 que me fui al almuerzo. En este momento son casi las 2 de la tarde, pues son un poquito más. Aquí lo desconecté ahora, después de que llegué. Esta es la señal de voltaje y esta es la señal de corriente. El voltaje fluctúa entre los 110 voltios y los 120 voltios más o menos. Fluctuaciones dependiendo de la carga. Y esta es la corriente. La corriente, aquí hay un pico grande de corriente de 180 amperios como a las 12:45 más o menos. Vemos que cuando se sube, perdón, se cayó el voltaje. Claro, se cayó el voltaje porque la corriente subió. La corriente es la azul. La corriente subió a 180 amperios. En ese momento el voltaje se cayó como a 40 voltios. Es un aire acondicionado que arrancó por ahí. Recordemos que esto es un tablero pues de una instalación realmente muy vieja. Es un tablero nuevo que le pusimos a una instalación muy vieja. Entonces no debe tener una regulación muy buena. Y de ahí podemos observar los picos de corriente, que es lo importante. Ahí lo tengo conectado a través del cable, el Data Logger, y el Data Logger realmente es este aparatico. Este es el Data Logger. Estoy centrando una sola línea con una sola pinza de corriente. Realmente es la corriente de la línea 3 y el voltaje de la línea 3, que ahí está. Ahora lo conectamos y lo desconectamos con calma. Bueno, lo que realmente se hace para una línea trifásica es que se instalan tres dispositivos. Uno en la línea 1, otro en la línea 2 y otro en la línea 3. Entonces hay tres pinzas de corriente como estas, cada una de una línea. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y cada pinza de voltaje se pone en una línea. En este caso, una pinza en la línea 3, por ejemplo, y el otro caimán en el neutro, ¿cierto? Si fuera a medir la corriente total, entonces tocaría medir los cables que hay al fondo. No lo quiero hacer porque no tengo guantes pues ni equipo como para meter la mano hasta por allá, correcto. Pero sería abrazar todo el amarillo, todo el azul o todo el rojo con las tres pinzas y poner tres caimanes en las tres barras de atrás. Atrás la entrada, esto es una transferencia automática. Atrás es la entrada de red, adelante es la entrada del generador de emergencia y aquí abajo es la salida de la carga. Recordemos que la carga son los breakers totalizadores, que a su vez cada uno de estos breakers industriales tipo totalizador llevan la potencia eléctrica a otros tableros de circuitos como estos que se usan en Colombia del tipo enchufable a diferentes áreas de la instalación eléctrica en este caso, ¿cierto? Entonces vemos la simplicidad. Yo aquí estoy logueando obviamente la corriente de uno de los circuitos. Casualmente este es del aires acondicionados. Pero la idea es hacer esto mismo, pero en el tablero principal, en la alimentación principal de la red. Ahora, en este caso, los dos cables amarillos, los dos cables azules y los dos cables rojos. Una pinza, el caimán de voltaje, perdón, es un caimán sencillito que está aislado, obviamente. Entonces, con mucha precaución se conecta uno de ellos, cualquiera, a la línea y el otro al neutro. Y así, esto lo recibe el Data Logger y el Data Logger lo guarda en una memoria y posteriormente con este cable se baja al software que les mostré adelante. Bueno, ahorita les mostré que solté el caimán de voltaje. Pues mire lo que pasó, realmente el voltaje venía por aquí y ¡prum!, se cayó porque solté el caimán de voltaje. Entonces eso es lo que pasa. Vemos la pequeña variación del voltaje. Ahorita la estábamos viendo en una escala muy pequeñita, ampliada, pues que veíamos como una variación muy grande, pero realmente muy pequeñita. Está en una escala entre 140 y 180, o sea, como unos 150, 145 voltios más o menos de pico. Está un poquito altico. Creo que la calibración que le hice ahorita no fue buena, lo voy a recalibrar. Pero el perfil del voltaje sí es este. Miren el perfil de la corriente, lo que hablábamos ahora.
ese arranque de 180 amperios de ese aire acondicionado produjo una baja de tensión momentánea. Esto es claro evidencia de un arranque. Entonces realmente con esta corriente, con este perfil de corriente, sabemos cuáles son los esfuerzos más grandes que tiene un generador para poder diseñar, por ejemplo, un generador, en ese caso para ese circuito de aires acondicionado nomás. Entonces cogemos voltaje por el promedio de la corriente y sabemos más o menos cuál es la potencia promedio. Y la potencia pico será el voltaje por la potencia, el voltaje, recuerde que este voltaje de fase, por la corriente de fase, más el de la fase 2, más el de la fase 3. O si los tres son iguales, el voltaje de fase por la corriente por 3, que es la fórmula que a mí me gusta.